Permítanme, jóvenes. Es que según yo ya habíamos, ejemplo, los insecticidas, ¿verdad? Porque obviamente es un químico. Como control físico teníamos los mosquiteros, la corta de árboles, el aseo. Como control biológico hablamos del BTI, o sea, el bacilo thuringiensis israeliensis, porque es un bacilo, entonces obviamente eso es un control biológico. Y como control social hablábamos de los medios masivos de comunicación, los afiches, la educación a la población, charlas, etcétera, ¿verdad? Esos eran los tipos de control en general, pero estábamos hablando también del control en el ciclo de vida del vector. Y estábamos hablando de que el Aedes aegypti pone sus huevos, deposita sus huevos en las paredes del recipiente, porque si los deposita directamente en el agua, el huevo sucumbe, necesita estar tiempo en las paredes del recipiente. De hecho, en estas paredes del recipiente puede vivir el huevo, ¿verdad? Puede vivir semanas. Y hablábamos de que de los diferentes medidas de control en cada uno de los estadios del ciclo de vida. Entonces dijimos que para controlar el huevo utilizábamos la untadita, que estábamos hablando de lavar las paredes de la pila. Para hacer un breve repaso, ¿verdad? Con una bolsita de detergente, en una bolsita de cloro hacemos una mezcla, restregamos la pared de la pila, dejamos ahí la untura, la dejamos unos 3 a 5 minutos, enjuagamos, volvemos a hacer este proceso durante 3 veces y al final enjuagamos. Esa era el control de los huevos, ¿verdad? De los huevos. Entonces, para hacer el control del estadio de larvas, utilizamos en algún tiempo el abate y dijimos que aquí en Honduras ya no nos sirve el abate porque creó resistencia a este mosquito, ¿verdad? Entonces, actualmente utilizamos el BTI, que es el Bacillus thuringiensis israeliensis, entre otras cosas. También dijimos que estas larvas y las crisálidas podemos también exterminarlas con los pescaditos en la pila, ¿verdad? Las bubuchas, para que se coman tanto la larva como la pupa. El pescadito o bubucha va a crecer e inclusive la gente se lo puede comer, ¿verdad? Pero al ir creciendo va a depositar más huevos y van a nacer más pescaditos. Entonces, estas son medidas de control para la larva y la pupa, y para el insecto, ya dijimos, para el insecto volador, los insecticidas, la corta de árboles, limpieza de terrenos, destruir todos los criaderos del zancudo y todos los lugares en donde puedan depositarse, ¿verdad? Entonces, hablamos de un control a cada uno de las fases del ciclo de vida, o sea, del huevo, de la larva y pupa y del insecto. Y hablamos de los tipos de control químico, físico y social, ¿verdad? De esto estábamos hablando en el aula. Miren, vamos a hacer un repaso rápido. Ustedes me dicen si estoy repitiendo. El agente causal del dengue es el virus del dengue, del cual tenemos 4 serotipos: el dengue 1, el dengue 2, el dengue 3 y el dengue 4. El serotipo que más ha circulado en Honduras y que ocasiona los casos más graves es el dengue 2, ¿verdad? El dengue 2. También circula el dengue 3, dengue 4 y lógicamente el dengue 1. Si a una persona se infectó con el serotipo 1, la próxima vez que se infecte,
lo haría con el resto de estos serotipos dependiendo de cuál está circulando. Si el que está circulando en ese momento es el serotipo 2 o dengue 2, entonces nos infectaríamos con el dengue 2, que dicho sea de paso es el serotipo que ha ocasionado aquí en Honduras las epidemias de dengue grave, ¿verdad? El serotipo 2. Por ejemplo, las grandes epidemias del 2010, del 2008, del 2012, 18, etcétera, etcétera, y las que han matado mayor número de población ha sido el serotipo 2. Siguiendo con el ciclo de vida, con la cadena de infección o cadena epidemiológica, el reservorio son los hombres, ¿verdad? Son los hombres, el Aedes aegypti, el Aedes albopictus y los monos. O sea, son reservorios. Miren que los Aedes transmiten, son los vectores, pero al mismo tiempo son reservorios porque el virus se desarrolla ahí, ¿verdad? Y sobre todo nosotros los humanos, el Aedes albopictus o tigre asiático, que se le llama también porque es más frecuente en las zonas tropicales asiáticas, ¿verdad? Por eso se le llama a la Aedes albopictus tigre asiático, pero en algunas ocasiones ha amenazado con volar aquí en Centroamérica. De hecho, en Panamá estuvo circulando el Aedes albopictus, pero en nuestro medio ya sabemos que es el Aedes aegypti. En los monos también puede ser un reservorio del virus del dengue, ¿verdad? La puerta de salida generalmente es la piel, a través de la piel, a través de la picadura del mosquito, ¿verdad? El mecanismo de transmisión ya sabemos que es la vectorial por picadura del mosquito hembra, este es el que pica, el mosquito hembra es el hematófago y el macho es frutívoro. La puerta de entrada es la misma puerta de salida, la piel, ¿verdad? Y el hospedero en la mayoría de los casos son los seres humanos susceptibles. Todas las edades, pero cabe mencionar que no sé si ya lo habíamos dicho en el aula, no está de más, porque les sirve todo lo que les repita ahorita, les sirve de estudio para el examen, porque ya va a ser el examen, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí seres humanos de todas las edades, nos faltaría un ancianito aquí, pero en el dengue cabe mencionar que es más frecuente en los niños y adultos jóvenes. En los niños y adultos jóvenes. ¿Por qué? Porque probablemente ellos no hayan presentado los 4 serotipos, ¿verdad? Un adulto, digamos, es como yo. 4 serotipos, entonces a mí ya no me puede dar dengue. Y en la mayoría de la gente de Honduras ya mayor de 30, digamos, generalmente ya han presentado los 4 serotipos. Entonces nosotros vamos a ver el dengue en adolescentes y niños pequeños, ¿verdad? Personas que se encuentran menores de 20 años porque generalmente no han presentado los 4 serotipos. Y obviamente si usted presenta un serotipo, queda inmune en contra de ese serotipo, ¿verdad? La historia natural de la enfermedad, que ya la manejamos porque ustedes vieron esto de la historia natural en Introducción a la Salud Pública y en Pública 1, ¿verdad? El periodo prepatogénico, vemos aquí al vector, al huésped susceptible y al ambiente, ¿verdad? Recordemos que en el periodo prepatogénico no se han presentado, pues. Entonces simplemente se encuentran en el ambiente. Y lo que debemos de hacer en el periodo prepatogénico es fomento a la salud a través de la educación, ¿verdad? Y protección específica. En el periodo patogénico es cuando el virus ya entra en contacto con el ser humano, ¿verdad? Entonces viene el periodo de latencia en donde la persona porta el virus, pero no hay síntomas,
Posteriormente vienen los cambios tisulares, o sea, los cambios en los tejidos. Después vienen los signos y síntomas. Después viene el daño por la enfermedad y después la muerte. Si es que acaso muere, ¿verdad? Entonces, este sería el periodo prepatogénico en donde las medidas preventivas sería un diagnóstico precoz y tratamiento inmediato, la limitación del daño a través de los medicamentos, los sueros y al final la rehabilitación. Este tema lo vamos a ver para el tercer parcial, ¿verdad? Está pendiente, solo lo mencionamos aquí rápidamente. La fisiopatología del virus del dengue, tenemos varias teorías. La teoría Halsted, en donde nos dice que la primera vez que nos infectemos no nos va a dar dengue grave, sino que nos daría dengue no grave o dengue clásico porque nuestro cuerpo no lo reconoce. Pero en una segunda infección que sería producida por otro serotipo, se va a producir un fenómeno que se llama inmunoamplificación. Entonces, esto es mediada por anticuerpos y el antígeno del virus. Entonces, van a formar inmunocomplejos, que son estos, ¿verdad? Los que ustedes ven acá, y van a activar el complemento. Imagino que ustedes ya vieron esto en la clase de inmunología, en el módulo de inmunología, como parte de su clase de microbiología. Entonces, lo que yo les decía, la primera vez a mí no me va a dar dengue grave porque mi organismo no lo conoce, mi sistema inmunológico. Pero en la segunda vez que yo me infecte con otro serotipo, entonces ya el cuerpo, el sistema inmunológico lo va a reconocer, entonces va a producir anticuerpos antidengue y estos van a formar inmunocomplejos que activan el complemento en la cascada inmunológica y nos van a producir la permeabilidad capilar, o sea, los vasos capilares se van a volver permeables y es cuando va a haber un escape o fuga de plasma, ¿verdad? Del espacio intravascular al espacio intersticial o extravascular. Tenemos aquí otra teoría, la teoría de Rosen, en donde dice que la severidad de la enfermedad depende de la infectividad y de la virulencia de ese virus circulante y depende de la variante antigénica que circula en la población, lo que le estaba diciendo, ¿verdad? Que a veces en un año X, ¿verdad? Circula más el serotipo 1, en otro año la epidemia en el serotipo 2, en otra podría ser el 3 o el 4, ¿verdad? Entonces, en Honduras los serotipos que más circulan es el 1 y el 2. Entonces, la infectividad, que es la capacidad de un organismo de producir infección, no es igual en todos los serotipos. A veces la epidemia viene bien agresiva, a veces viene suave, ¿verdad? Entonces, como dice aquí, depende de la infectividad y virulencia. Recuerden que virulencia es la capacidad del virus de producir casos graves y fatales, ¿verdad? Entonces, dependen de la variante antigénica. Miren ahorita con la COVID-19, ¿verdad? Que había variantes horrorosas como la variante Delta que mató mucha gente. Pues. Y la variable original, la variante original, pues no era tan agresiva, murió gente porque no existía en el planeta, ¿verdad? Entonces la gente no estaba vacunada. Entonces, de eso depende la severidad de la enfermedad, de la infectividad y virulencia y de la variante circulante, o sea, el serotipo circulante, ¿verdad? Bueno, el desarrollo de la enfermedad, la historia natural de la enfermedad, según yo, ya habíamos visto esto. Pero a lo mejor, si no lo vimos, pues, con el otro grupo ya terminamos el tema, ¿verdad? Porque son 2 horas la clase, pero solamente son 3 días a la semana, me parece que avanzamos a veces más, ¿verdad? Entonces, miren, este cuadrito, jóvenes, se lo van a aprender para su vida como médicos y para el examen. Entonces, es bien importante.
tenemos aquí los días de la enfermedad, ¿verdad? Del 1 al 9. Generalmente el dengue dura 7 días, ¿verdad? Tenemos la temperatura, cómo va a estar la temperatura en cada uno de estos días. Tenemos los efectos clínicos potenciales en los diferentes días, cuáles van a ser los cambios de laboratorio, cómo encontraríamos la serología y la virología, o sea, los anticuerpos y el aislamiento del virus, y en el curso de la enfermedad, ¿verdad? Entonces, como ustedes pueden ver, el curso de la enfermedad, tenemos una primera fase que se llama fase febril, donde hay fiebre alta, que puede durar de 1 a 3 días. Si el paciente se complica, vendría la fase crítica, que generalmente es del 3.º al 5.º día, y después del 6.º día viene la fase de recuperación, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo está la temperatura en estos 3 primeros días. Va a haber una subida, ¿verdad? El paciente está en la mañana, está bien, el niño va a la escuela, y en la tarde, boom, debuta con un gran pico de temperatura, 39, 40, ¿verdad? Y esta temperatura va a estar alta del 1.º, 2.º y hasta el 3.er día. Si el paciente se complicó porque hay extravasación o fuga capilar, o sea, cuando hay extravasación, que acabamos de ver el mecanismo fisiopatológico, ¿verdad? El de ahorita. Entonces, si el paciente ya ha sufrido una infección anterior y se infecta con un serotipo muy agresivo, va a presentar fuga capilar o extravasación, y entonces se puede presentar el shock hemorrágico o dengue grave. Lógico, esto solo es una pequeña parte de la población, no es que va a ser lo más frecuente, ni quiera Dios, ¿verdad? Entonces, esto sería si se complicó. Tenemos nosotros un descenso brusco de la temperatura. Miren acá, estaba altísima y de pronto la mamá dice, no, si el niño ya está bien, dice, porque tuvo un gran bajón de temperatura y a lo mejor no es que está bien, sino que se complicó con fuga capilar y el consecuente shock hemorrágico. Y después del 6.º día tenemos la reabsorción de líquidos. O sea, cuando ya la enfermedad va en resolución, ¿verdad? Entonces, ha habido fuga capilar y posteriormente una reabsorción de líquidos. Si es un dengue no grave, pues es tranquilo, ¿verdad? Siguen los días de fiebre hasta el 5.º, 6.º y no hay fuga capilar y el paciente dura unos 7, 8 días con la enfermedad, ¿verdad? Ajá. El otro evento clínico potencial es la deshidratación. ¿En qué etapa de los días de la enfermedad se va a dar la deshidratación? Aquí lo tienen, ¿verdad? En los días febriles, o sea, en los días 1, 2 y 3, porque como hay fiebre, hay deshidratación, que es la complicación muy temida, ¿verdad? Ajá. El shock hemorrágico, cuando hay un bajón de la temperatura o un descenso brusco de la temperatura, hay un shock hemorrágico, o sea, por fuga capilar, y el paciente puede morir. Y como ya habíamos mencionado, si hay complicación con shock hemorrágico o dengue grave, después del 6.º día el paciente viene en la fase de recuperación, se van a ir reabsorbiendo los líquidos que habían escapado al espacio extravascular. Otro evento clínico potencial de la deshidratación es el daño de órganos, Ajá. Creo que de este tema no hay guía, entonces les voy a ir dictando las preguntas de este cuadrito, ¿verdad? Ajá, los cambios de laboratorio. ¿Cómo va a estar el hematócrito? O sea, recuerden que siempre se le hace un hemograma, ¿verdad? Al paciente. Entonces, ¿qué podemos encontrar en el hematócrito?
Me imagino que ustedes ya saben que es el hematócrito porque ya llevaron fisiología, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden ver aquí que el hematócrito lo estamos representando en rosadito, en fucsia. El hematócrito, aquí están los colores, ¿verdad? Entonces, para que no nos confundamos, la curva es la clavellina, la fucsia. Entonces, el hematócrito, jóvenes, en el primero y segundo día no va a estar elevado. No va a estar elevado, ¿verdad? Pero si hay fuga capilar, o sea, si el paciente pasó a la fase crítica, cuando hay shock hemorrágico, entonces por la fuga capilar, los glóbulos rojos, o sea, va a haber menos plasma en el espacio intravascular, y los glóbulos rojos se van a empacar, se van a juntar, entonces va a subir el hematocrito, ¿verdad? Va a subir el hematocrito cuando hay complicación después del segundo día. Entonces, esto es sumamente importante, ¿verdad? Sumamente importante. Por ejemplo, hay gente que dice, no, si a mí el hematocrito o el hemograma me salió bien, dicen los pacientes. Me salió bien, dice. O sea, no es dengue lo que tengo. Recuerden que el hematocrito no es un diagnóstico definitivo. Es un diagnóstico probable, porque el diagnóstico definitivo es el PCR. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, no en todos los pacientes con dengue se va a elevar el hematocrito, sino que solo en los complicados con fuga capilar. Ajá. La viremia y la serología. La serología es la producción de anticuerpos y la viremia son los virus circulantes. La viremia va a andar elevada en la primera fase febril, ¿verdad? Va a estar elevada el aislamiento del virus a través de un cultivo o de un PCR. Ajá. En la fase crítica, pues la viremia en el dengue va a estar más o menos normal, lo mismo que la fase de recuperación, ¿verdad? Ajá, ahora vamos, esta línea verde es la producción de anticuerpos IgM e IgG. Ajá, entonces la producción de anticuerpos va a estar elevada después del sexto día. Acuérdense que los anticuerpos los primeros días no están elevados, ¿verdad? O sea, al principio no, sino que estimulan el sistema inmunológico, el antígeno. Entonces ya comienzan a elevarse a partir del sexto día. Y como en la mayoría de los casos, primero se elevan los IgM y posteriormente los IgG. Primero los IgM y posteriormente los IgG, como sucede en la mayoría de los casos, ¿verdad? O sea, estos anticuerpos se están elevando en la fase de recuperación. Bueno, entonces, como les repito, tienen que aprenderse. ¿Aló? Como les iba diciendo, a manera de preguntas, ¿cuántos días dura la enfermedad del dengue, verdad? ¿Cómo está la temperatura en los primeros 3 días? ¿Qué pasa si hay fuga capilar? ¿Qué pasa si hay fuga capilar? Ya les expliqué, ¿verdad?
que puede haber un choque y daño de órgano. ¿Cuáles son los eventos clínicos en la fase febril? ¿Cuáles son los probables eventos clínicos en la fase crítica? ¿Y cuáles son los probables eventos clínicos en la fase de recuperación, verdad? ¿Cómo se encontraría el hematócrito en la fase febril? ¿Cómo se encontraría en la fase crítica y en la fase de recuperación? ¿Cómo se encuentran las plaquetas en la fase febril? Van a estar normales, ¿verdad? Si hay fuga capilar en la fase crítica, se van a elevar las plaquetas. ¿Y cómo se van a encontrar en la fase de recuperación, verdad? Se vuelven a normalizar. Y la viremia, ¿cómo encontraríamos el aislamiento viral en la fase febril, en la crítica y en la de recuperación? ¿Y cómo encontraríamos la producción de anticuerpos IgM? Esas son las preguntas de este cuadrito, porque creo que no hay guía en la plataforma. Bueno. ¿Cuáles son los problemas clínicos frecuentes durante las diferentes fases del dengue? Pregunta de la guía, ¿verdad? ¿Qué encontramos en la fase febril? En la fase febril, aquí está, la deshidratación, ¿verdad? La deshidratación, especialmente en los extremos etarios, o muy chiquitos o muy ancianitos. En la fase crítica sería el choque por extravasación, que ya se los expliqué, ¿verdad? Y en la fase de recuperación, la hipervolemia. Hipervolemia. Bueno, la disfunción de órganos se va a producir en el dengue grave. Y podría suceder en cualquier fase de la enfermedad, pero generalmente en la fase crítica. Ajá. En los pasos para el manejo adecuado del dengue, ¿verdad? Entonces, primero nos llega un paciente con una fiebre de inicio súbito, cefalea o dolor de cabeza, mialgias, artralgias, malestar general, a veces hay un sangradito nasal, etcétera. Entonces, le vamos a hacer una historia clínica completa y un buen examen físico. Creo que ningún médico ni ninguna enfermera se va a equivocar en un diagnóstico clínico de dengue, porque es tan evidente esta fiebre de inicio súbito y el dolor de cabeza, ¿verdad? Entonces, casi nadie, no nos podemos equivocar porque es muy claro la sintomatología. Posteriormente hacemos el diagnóstico, la evaluación del paciente y la clasificación de las fases de la enfermedad y posteriormente hacemos el tratamiento. Ya vamos a ver, a desglosar esto, ¿verdad? Entonces, esta es otra pregunta de la guía. ¿Cuál es la clasificación del dengue según la gravedad? Según la gravedad. ¿Cuál es la clasificación? Entonces, ahí está la respuesta, ahí lo tienen, ¿verdad? De acuerdo a la gravedad, se clasifica en dengue sin signo de alarma o dengue clásico, dengue con signos de alarma y dengue grave, o sea, dengue con signos de shock. Esa es la clasificación según la gravedad. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Dengue sin signos de alarma o lo que llamamos dengue clásico. Aquí tenemos una definición de caso, joven. Entonces, para hacer una definición de caso, vamos a hacer un criterio clínico y un criterio epidemiológico. Entonces, vamos a hablar primero del criterio epidemiológico. ¿Cuál sería el criterio epidemiológico para definición de un caso de dengue? Aquí está la respuesta, ¿verdad? Aumento de casos febriles en la comunidad. Vemos que llegan a cada rato muchos
pacientes febriles, ¿verdad? En la comunidad, en la escuela, en la familia, en el centro de trabajo, ¿verdad? Cuando empieza una epidemia de dengue, nos damos cuenta porque nos llegan un montón de pacientes al centro de salud, los niños en la escuela, las personas en el trabajo, en la comunidad. Entonces, este es el criterio epidemiológico. Aumento de casos febriles en la comunidad, presencia del vector y casos de dengue en la familia, escuela o centros de trabajo. Esas son preguntas de la guía. Ajá, ¿cuál es el criterio clínico del dengue sin signos de alarma? Criterio clínico del dengue sin signos de alarma, ¿verdad? Bueno, persona que vive o ha viajado en los últimos 14 días a una zona en donde hay dengue. Bueno, aquí es endémico, prácticamente el dengue siempre está, ¿verdad? No necesitamos haber viajado. Con fiebre de inicio súbito, que puede durar de 2 a 7 días y 2 o más de las siguientes manifestaciones clínicas. Estamos haciendo una definición clínica, un criterio clínico del dengue sin signos de alarma o dengue clásico. Entonces, estos son los signos, ¿verdad? Y los síntomas. Náusea o vómitos que no son severos, ¿verdad? Podría haber un exantema después del quinto día, o sea, puntitos rojos, aparte de la fiebre que ya la describimos, ¿verdad? O sea, la fiebre es lo principal, pues. Cefalea o dolor retroorbitario detrás de los ojos, mialgias o dolores musculares, artralgias, dolores articulares, leucopenia, o sea, hay una disminución de los glóbulos blancos, porque recuerden ustedes que el virus del dengue tiene predilección por matar a los leucocitos, ¿verdad? O glóbulos blancos, entonces van a disminuir, sobre todo en la primera fase de febril del dengue. Podríamos encontrar leucopenia, podemos encontrar petequias, o sea, puntitos rojos, sobre todo en los brazos o en el tronco, y la prueba de torniquete positivo, que ya la vamos a explicar más adelante. Voy a ver si está. No. Entonces, miren, la prueba del torniquete la vamos a repetir la explicación porque ya le explicaron ahí en los que presentaron el tema, ¿verdad? Entonces, para hacer esta prueba de torniquete
Entonces nos vamos a parar en 100. Cuando marque 100 el reloj o manómetro y apretamos el tornillito, o sea, la paramos ahí, la insuflación, y estamos unos 3 minutos. O sea, apretando el brazo con el manguito del esfigmomanómetro, ¿verdad? Si después de 3 a 5 minutos nosotros vemos el antebrazo, vemos la cara anterior del antebrazo, y si aparecen más de 20 petequias por pulgada cuadrada, si aparecen más de 20 cuadrada, la prueba de torniquete es positiva. Las petequias ya les había explicado en su momento en el IEPI, que son unos puntitos rojos del tamaño de la cabeza de un alfiler que están debajo de la piel. No es una roncha, no se puede tocar, sino que es una manchita roja. Eso significa que hay hemorragia, ¿verdad? Y que hay problemas de coagulación, pues entonces eso puede ser grave. Si la prueba de torniquete es positiva, encontrando más de 20 petequias por pulgada cuadrada. Esa es la prueba de torniquete, jóvenes. Ajá. Ahora, ¿cuál es el nivel de atención? ¿A dónde vamos a manejar el dengue? El dengue sin signos de alarma o dengue no grave o simplemente dengue. Es un manejo ambulatorio. Lo vamos a manejar en la casa, en el hogar, ¿verdad? Le vamos a dar educación a los responsables y a los pacientes. Les vamos a explicar cuál es la evolución de la enfermedad y les vamos a explicar cuáles son los signos de alarma para que los pacientes, si presentan algún signo de alarma, acudan inmediatamente al centro de salud. Entonces, obviamente vamos a hacer un control diario. Miren aquí, un control diario en el centro de salud. O sea, aunque el dengue sea no grave, aunque sea dengue clásico, nosotros lo vamos a evaluar todos los días, lo vamos a citar todos los días, ¿verdad? Y cada día que lo citemos, vamos a evaluar estos signos vitales, ¿verdad? La presión arterial, la presión arterial media, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, la temperatura, la diuresis, o sea, cómo está orinando, y vamos a evaluar signos de alarma. Vamos a hacer exámenes laboratoriales, un hemograma completo, ¿verdad? Con conteo de plaquetas, y vamos a anotar esto en una hoja de control diario y en la ficha epidemiológica. Esto está más adelante, ¿verdad? Ya lo vamos a mencionar más adelante. Esto haríamos, ¿verdad? Aparte de que le vamos a dar al paciente un analgésico, pues. Un analgésico y un antipirético. O sea, para la fiebre ya sabemos que en el dengue hay que administrar acetaminofén, ¿verdad? Una cada 6 horas si es un adulto, o de 10 a 15 miligramos por kilogramo de peso si es un niño. Entonces solo acetaminofén. No se puede dar AINES, no se puede dar ni aspirina ni ibuprofeno, jamás. Ni naproxeno, ni nada de eso, ¿verdad? Porque son antiinflamatorios no esteroidales que nos podrían ocasionar un dengue grave o dengue hemorrágico, porque son antiagregadores plaquetarios, ¿verdad? Solamente acetaminofén, reposo y tomar bastantes líquidos, sobre todo el litrosol o líquidos, agua de coco, jugos naturales, pero sobre todo el litrosol, ¿verdad? Que son las sales de rehidratación oral. Bueno, ¿cómo calculamos la presión arterial media? Creo que todos manejamos ya este tema, ¿verdad? Tenemos aquí la fórmula. PAN, presión arterial media. Esto es presión de pulso entre 3 más presión arterial diastólica. Entonces, miren ustedes. PP es presión de pulso, ¿verdad? Que significa presión arterial sistólica menos presión arterial diastólica.
Esta es la presión de pulso. Acá está PP, presión de pulso. PAS es presión arterial sistólica y PAD, presión arterial diastólica. Entonces, si la presión arterial media es menor de 70 en los adultos o menor de la mínima esperada en niños de acuerdo a la edad y al sexo, y la presión de pulso es igual o menor a 20, se va a ingresar y se maneja como dengue grave. Tomen nota de esto, jóvenes. Entonces, tomen nota de esto, ¿verdad? Si nosotros hacemos, o háganlo ustedes ahí en sus notas, ¿cómo se calcula la presión arterial media normal, ¿verdad? Una gente normal, ¿verdad? Presión arterial media es igual a PP, o sea, presión de pulso, o sea, presión sistólica menos presión diastólica, o sea, 120 menos 80, ¿verdad? 120 menos 80 son 40. 43 más presión arterial diastólica. Entonces, aquí les va a dar, si ustedes hacen el cálculo, ¿verdad? La presión arterial media normal les va a dar en 93.33 hasta el infinito, ¿verdad? 93. Pero si este paciente o cualquier paciente, ¿verdad? Tiene la presión arterial media menor de 70 en un adulto o la mínima esperada en niños está en dengue. Entonces, para saber la mínima esperada en niños, hay un cuadrito, unos afiches que todo médico los tiene, ¿verdad? En su centro de salud. Entonces, no necesitamos aprendernos de memoria porque en los niños varía, ¿verdad? La presión arterial media. Entonces, ahí ustedes van a tener discúlpeme, es que un gran accidente me están mandando que hubo ahí por la U, por la entrada al consultorio jurídico. Disculpen esto, pero es que voy a apagar este teléfono, están mandando mensajes en el chat de los profesores de ahí de salud pública. Bueno, entonces miren, si ustedes tienen alguna duda, pregunten. Si no me preguntan es porque no tienen, ¿verdad? Entonces, cualquier persona que tenga presión arterial media menos de 70 está grave y va para el hospital, sea dengue grave o no, ¿verdad? Esto es bien importante que ustedes lo sepan porque con esto pueden salvar una vida, aunque todavía no se hayan graduado de médicos, pero hay que manejar bien esto, ¿verdad? O si la presión de pulso es menor de 20, también ahí hay un choque, o sea, si la presión diastólica, sistólica menos la diastólica es menor de 20, eso es shock o dengue grave. O si es otra enfermedad, también es algo muy grave. El paciente está en shock, ¿verdad? Ajá. ¿Qué otros manejos vamos a hacer? Educación a la familia, acetaminofén exclusivamente, ya habíamos dicho, reposo absoluto, dieta blanda, sin grasa, acudir todos los días al centro de salud, ¿verdad? Y hacer la rehidratación oral con litrosol, que ya sabemos, ya lo vimos en diarrea, ¿verdad? En el tema de diarreas con leche, con agua de coco, jugos naturales, sopas, etcétera. Ese es el manejo del dengue no grave. Doctora, yo tengo una pregunta. Dígame. ¿Qué hacer cuando una persona se ha estado automedicando con ibuprofeno, por ejemplo? Miren, va a llegar a donde ustedes a consulta. Ustedes le van a preguntar el primer día, ¿verdad? ¿Ha tomado algo o le ha dado algo al niño? Si le dice que le está dando ibuprofeno, inmediatamente suspéndanselo ustedes, prohíbanle a la mamá o la paciente que esté tomando esto y ustedes le explican el riesgo, ¿verdad?
que el ibuprofeno es malísimo porque es antiagregador plaquetario, ustedes no le van a decir esas palabras, sino que le van a decir, esto le puede dar hemorragia, esto le puede dar hemorragia o dengue hemorrágico a su paciente. Es malo, solo se le da acetaminofén, ¿verdad? Para el dolor y para la fiebre. Uno se lo suspende inmediatamente porque es malísimo, ¿verdad? Entonces, acuérdense que aquí estamos viendo dengue no grave. Lógico, ustedes van a detectar y explicarle al paciente y a educarlo sobre signos de alarma, pues. Entonces, ustedes le avisan, ¿verdad? Que cualquier signo de alarma venga inmediatamente. Ya vamos a ver más adelante cuáles son los signos de alarma. Entonces, aquí hay un manejo de las sales de rehidratación oral en los niños, ¿verdad? Yo no les voy a preguntar dosis. Esto lo van a ver en pediatría, lo estamos viendo aquí en esta diapositiva, es algo sencillo, ¿verdad? En los adultos vamos a dar de 3 a 5 litros diarios de litrosol. Ustedes se lo dicen, le dicen al paciente que esté tomando todo el día, ¿verdad? Tomando, y puede tomar hasta 5 litros diarios de litrosol, ¿verdad? Que no es la gran cosa, porque si ustedes compran una botella de agua helada ahí en el supermercado, van a ver que esas grandecitas tienen 1 litro. El hecho es estar tomando y tomando suerito todo el día, con eso se salva la vida, ¿verdad? Ajá. Pero en los niños con peso menor de 30 kilos, daríamos para los primeros 10 kilos 100 ml por kilogramo al día. Y para los pacientes entre 10 a 20 kilos, vamos a dar 1 litro, o sea, 1000 ml de base que lo esté tomando poco a poco, más 50 ml por cada kilogramo adicional arriba de 10. Si ustedes pueden ver, esto es sencillo, ¿verdad? Y para los pacientes mayores de 20 a 30 kilos, 1500, o sea, 1,5 litros de base, más 20 ml por cada kilogramo adicional, ¿verdad? Lógico, no hay que pasar en un adulto de 5 litros porque entonces lo vamos a sobrehidratar. Y esto también puede ser un problema, ¿verdad? Si miramos que ya se va inflamando las manos, las piernas, es que está sobrehidratado. Y en niños mayores de 30 kilos, de 1,8 a 2 litros diarios. Este es un niño ya de unos 10 años. Pues. Ajá. Ahora vamos. Hasta aquí hemos visto el dengue sin signos de alarma o dengue no grave, o lo que anteriormente llamábamos dengue clásico, ¿verdad? Entonces, cuando hay dengue con signos de alarma, algo que vamos a ver y le vamos a explicar a la madre cuando llegue los primeros días. Mire, si a su niño de aquí a 2, 3 días, porque miren, la gente va a consulta el primer día porque se siente muy mal, ¿verdad? Digamos, el niño fue a la escuela, ya viene con fiebre altísima, entonces al día siguiente la madre lo lleva. Siempre las madres llevan a su niño antes de los 2, 3 días. Entonces le van a explicar que si el niño presenta un descenso brusco de la temperatura, vaya inmediatamente, ¿verdad? O sea, le van a decir, mire, ahorita el niño está con fiebre muy alta, pero si de aquí a pasado mañana le baja de un solo la fiebre, venga inmediatamente a consulta, porque ese es un signo de fuga capilar, ¿verdad? Entonces, el paciente con dengue no grave puede tener 2 vías, como dice aquí, 2 vías, o recuperarse y terminar como un dengue no grave o dengue clásico, o presentar un deterioro clínico con presencia de signos de alarma. Ya vamos a ver cuáles son los signos de alarma, ¿verdad? Que estos se van a dar por la fuga capilar. Entonces, la mayor parte de los síntomas son provocados, como les había dicho, por el aumento de la permeabilidad
capilar, que lo estábamos viendo, ¿verdad? Anteriormente, tenemos aquí un corte, ¿verdad? Un cortecito de un vaso sanguíneo, un vaso capilar en donde está el endotelio, las hendiduritas, ¿verdad? Y las filtraciones que se pueden dar en flechitas del espacio intravascular al espacio extravascular. Por eso se ven las flechitas azules ahí, ¿verdad? Vamos a hacer una, ¿cuál es la definición de caso de dengue con signos de alarma? Ajá, eso es, ¿verdad? Todo caso de dengue que se acompañe con una caída brusca de la temperatura en menos de 2 grados en relación a los días anteriores o con una o más de los siguientes signos. Entonces, miren ustedes, lo primero es descenso brusco de la temperatura, 1 o 2 grados en relación a cómo estaba los primeros días. Digamos, si alguien tenía 39 y de pronto el tercer día baja a 37 o tenía 40 y de pronto baja a 38, nosotros estamos viendo que hay un descenso brusco de la temperatura. ¿Por qué? Porque cuando es dengue clásico o dengue no grave, no hay descenso brusco. Así él tiene 38, 39, sigue con esa temperatura hasta que termina el curso de la enfermedad. Entonces, aparte del descenso brusco de la temperatura, uno o más, con uno o más de los siguientes síntomas. Y tomen nota de esto, ¿verdad? Estos son los signos de alarma, jóvenes. Tomen nota, ¿verdad? Entonces, una pregunta de la guía sería, ¿cuáles son los signos de alarma en el dengue? Dolor abdominal intenso a la palpación. Es un dolor abdominal intenso y sostenido. O sea, casi no se quita el dolor, ¿verdad? Está todo el día con un dolor intenso que mucha gente a veces se equivoca y lo llevan al hospital y en el hospital creen que es apendicitis porque no se quita el dolor y es muy intenso. Entonces, este es un signo de dengue con signo de alarma, ¿verdad? Vómito persistente o refractario, o sea, vómitos continuos o persistentes. O sea, cuando el paciente vomita más de 3 veces en una hora o más de 5 veces en 6 horas. Eso es un vómito persistente o continuo, más de 3 vómitos en una hora o más de 6 vómitos en 5 horas. ¿Verdad? Estos son 2 signos de alarma muy importantes. Acumulación de líquidos. Como hay fuga capilar, el paciente retiene líquidos y podría haber ascitis. Ascitis es un acúmulo de líquidos en las cavidades serosas, ¿verdad? Aquí en este caso, cuando es en el abdomen, le llamamos ascitis en los espacios interperitoneales, ¿verdad? Podría haber un sangrado de mucosas importante. Entonces, este también es un signo de alarma, ¿verdad? Podría haber alteraciones de la conciencia. O sea, el niño se mira dormidito, casi no quiere despertar. Podía haber una hepatomegalia, un hígado grande, más de 2 centímetros, bajo el reborde costal derecho, ¿verdad? Línea medio clavicular. Entonces, todo hígado abajo de 2 centímetros, bajo el reborde costal derecho, es una hepatomegalia, un hígado grande. Podría haber una hipotensión postural, significa que si usted está sentada y se para, le va a bajar bruscamente la presión, ¿verdad? O si está acostada y se sienta, le va a bajar bruscamente la presión. Esa es una hipotensión postural que se produce cuando hay un déficit de líquido circulante, ¿verdad? Hablando de líquido circulante, tomen nota de esto, ¿verdad? Cuando el paciente pierde un 40% de líquido circulante, entra en shock también. O sea, cuando hay
¿Están ahí? Hola. Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, discúlpeme, es que tengo problemas. Me voy a cambiar de lugar aquí a ver si. Entonces, miren, les decía que los hallazgos laboratoriales de alarma son un aumento del hematocrito en un 20%, jóvenes. Anoten eso. Cuando el hematocrito aumenta en un 20%. O sea que si el valor normal, digamos, de una persona es más o menos 40 en una mujer, entonces va a aumentar un 20. Sería, ¿cuál es el 20% de 40? Serían 8. 8 por 5, 40. Entonces, si usted, digamos, una de ustedes que están aquí en clase, su hematócrito es de 40 y de pronto tienen fiebre y le sube a 48, ni quiera Dios, es un signo de alarma. O si las plaquetas, que los valores normales son de entre 150 y 350, con un promedio de 300, esos son los valores de plaquetas. Si de pronto bajan de 100, ese es un signo de alarma, ¿verdad? Laboratorial. Entonces, el manejo, jóvenes, aquí el manejo ya no es en la casa, ya no es en la casa, sino que es en la unidad de dengue. O sea, en un hospital hay unidades de dengue, ¿verdad? En epidemias severas hay unidades de dengue también en los centros de salud más importantes como el Alonso Suazo, las Crucitas, el Manchén. Pero actualmente, como no estamos en un pico epidemiológico, pues solo hay en el hospital escuela, en los hospitales grandes, ¿verdad? Entonces, aquí es en el hospital y vamos a iniciar con la administración intravenosa de solución salina normal, o sea, el suero fisiológico intravenoso de 5 a 7 ml por kilogramo durante 1 a 2 horas, y luego vamos a ir disminuyendo esta cantidad dependiendo de la respuesta clínica. Ahora, si nosotros vemos que el paciente va mejorando, disminuimos la pasada del suerito, ¿verdad? Hay que medir la glicemia cada 6 horas, siempre en un paciente encamado. Si hay mejoría, empezar a disminuir por un periodo máximo de 24 a 48 horas, o sea, ir quitando el suero, porque recuerden que cuando uno está con líquidos intravenosos, hay una puerta de entrada de microorganismos hospitalarios, entonces nosotros hay que tener el suero lo menos que podamos, ¿verdad? Entonces iríamos bajando o quitando el suero y regresar a la vía oral. Este está interno en la unidad de dengue, ¿verdad? ¿Cómo se va a determinar la mejoría clínica? Cuando desaparezcan los signos de alarma, lógicamente hay un aumento del apetito, ya se va viendo bien, la diuresis adecuada significa que ya está orinando bien el paciente y el hematocrito vaya disminuyendo, ¿verdad? Hasta volverse normal. Bueno. Hay que tomar los signos vitales, siempre todo lo que habíamos dicho, ¿verdad? Para ver si hay una perfusión periférica correcta, hay que medir la diuresis cada hora. O sea, el paciente se le mide la orina, lo que él está orinando podría ser a través de una sonda o en un medidor de orina, ¿verdad? Esto es bien importante, lo de la diuresis. Ahora vamos a hablar de dengue grave. De dengue grave, o sea, aquí ya no sería dengue con signos de alarma, sino que dengue con signos de shock. Dengue con signos de shock. ¿Por qué se le llama dengue grave? Porque está en peligro de muerte el paciente. Un paciente con dengue grave está en cuidados intensivos, definitivamente, ¿verdad? O con una observación muy directa. Y porque presenta signos y síntomas de una complicación que si no se
trata adecuadamente puede ser mortal. O podría ser que tuviera otra enfermedad que determinara mayor riesgo de un paciente diabético, un hipertenso, etcétera, etcétera. Son pacientes que tienen mucho riesgo de dengue grave. Entonces, todo caso de dengue que tenga una o más de las siguientes manifestaciones sería dengue grave. Un choque o dificultad respiratoria. Este ya está chocado, como decimos, ¿verdad? Un choque o dificultad respiratoria debido a extravasación del plasma, por lo que ya dijimos, un sangrado grave y un compromiso grave de órganos. Esos son signos de dengue grave. Nos faltan 3 minutos. Definición de caso de dengue grave. Choque o dificultad respiratoria debido a extravasación grave de plasma. Hay dificultad respiratoria porque el plasma se va a acumular en los espacios interpleurales. Entonces él va a empezar a respirar rápido. Cuando hay un sangrado grave que pone en peligro la vida del paciente o un compromiso grave de órganos. Entonces, miren, jóvenes, a esto le van a agregar lo siguiente. Tomen nota porque son preguntas que podrían venir en el examen. Entonces, escriban ahí signos de shock en dengue grave. Aparte de lo que ya vimos aquí, escriban signos de shock en dengue grave, ¿verdad? Bueno, uno, disminución de la presión arterial media. Eso es dengue grave. Número 2, disminución de la presión de pulso menor de 20, que ya se lo había dicho. Presión de pulso menor de 20. Número 3, disminución de la volemia, o sea, líquido circulante cuando se ha perdido un 40%, que se los he venido diciendo aquí a lo largo de esta charla, ¿verdad? Otro, oliguria. Oliguria significa cuando el paciente orina menos de 1 ml por kilogramo hora. Eso se le llama oliguria. Orinar menos de 1 ml por kilogramo hora. Todos son signos de shock, ¿verdad? No son de alarma. Miren que son bien diferentes, ¿verdad? Me van a aprender ustedes para el examen cuáles son los signos de alarma, que ya se los dije. Los signos de shock. Entonces, otro signo de shock es disminución del llenado capilar. O sea, se tarda más de 2 segundos. Acuérdense que el llenado capilar ya lo habíamos visto en la diarrea, ¿verdad? En la diarrea del grupo C. Entonces, cuando el llenado capilar se tarda más de 2 segundos, ahí hay signo de shock. Les voy a repetir, si no escucharon bien, ya es las 4:30, solo les voy a repetir esto y nos vamos. Ajá. Disminución de la presión arterial media, presión de pulso menos de 20, pérdida de un 40% de líquidos intravasculares, oliguria, disminución de la orina, ¿verdad? A menos de 1 ml por kilogramo hora, disminución del llenado capilar. Todos estos son signos de shock. Entonces nos vamos a quedar hasta acá